Disfruta el invierno por Canal 5. Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario. Cambiamos ojos por cielo. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad Palabras tan siempre. dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, ay, 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 por las paredes de baños. Quiere decir que estamos transitando quizás la última etapa de esta Bien, buenas tardes. Quienes habla Vitín Silva le da la bienvenida una vez más a La Otra Historia. Este programa que nació bajo el axioma de que si la historia fue escrita por los vencedores, seguramente hay otra historia. La historia de los que perdieron, la historia que no se cuenta, la historia que se mantiene oculta y la historia que sigue hasta el día de hoy sirviendo para dominar a los pueblos, para saquear, para robar, para que nos sigan entregando sus espejitos de colores mientras se llevan nuestros recursos naturales. Lamentablemente esto sigue siendo así, y donde nuestros héroes, nuestros patriotas y todos aquellos que se jugaron la vida de una u otra manera y perdieron, bueno, creyendo que podríamos tener un mundo mejor, que podríamos tener una patria más libre, justa, soberana, bueno, no le fue bien, nunca le fue bien. Y tenemos casos, pero a mansalva. En la historia de nuestra patria tenemos muchísimos casos que han sido mal pagados, han sido traicionados, han sido calumniados de la peor manera. Y así, a través de eso, han logrado mantener una historia, la historia oficial. Por eso nosotros te hablamos de otra historia, que es completamente diferente. A veces me pongo, y te doy un ejemplo así muy no pequeño, pero común, como es el caso de Milagro Sala. Entonces el caso de Milagro Sala, que hasta el día de hoy sigue detenida. ¿Por qué? No sabemos, pero sigue detenida. Le hicieron varias causas y bueno, ya lleva más de 3.500 días detenida. Perdió a su esposo, Raúl Noros, un gran hombre. Nosotros hemos visitado todos los lugares los barrios que ha construido Milagro, las cosas que hizo por los pueblos originarios, sobre todo por la gente originaria de Jujuy. Y lamentablemente todo eso sirvió solamente para llevarla a la cárcel, sirvió para encerrarla, sirvió para, bueno, torturarla, no tan solo física, sino también psíquicamente. Y hoy está pagando todavía esa deuda de haberse animado a ir en contra de un sistema perverso que lo único que hace es obligarte a jugar el juego que ellos ordenan que juguemos. Bueno, nos quedó todavía una parte del General San Martín, porque si pudiéramos, hablaríamos todos los programas del General San Martín. Pero primero quisiéramos rendirle este pequeño homenaje, muy chiquito, al quien le salvó la vida al General San Martín, que es el sargento Bautista Cabral.
Veámoslo, por favor, Alberto. Sargento Juan Bautista Cabral. Murió en el campo del honor, pero vive en nuestros corazones. ¡Viva la patria, granaderos! Este es un homenaje, ¿me entendés?, a Cabral, que dio su vida para que pudiera salvarse el general San Martín, su comandante, en el único combate que los granaderos a caballos, ese cuerpo de élite que había generado y creado el general San Martín, entró en combate, que es el combate de San Lorenzo. También un recuerdo enorme para el soldado Baigorria, que también colaboró y murió también en ese hecho, en donde fue atacado el general San Martín. Cabral interpuso su cuerpo para que el bayonetazo, el que iba dirigido hacia el general, lo recibió él. Bueno, como hoy la inteligencia artificial nos permite muchas cosas que yo la verdad no entiendo, pero sí podemos ver muchas cosas. Antes de seguir hablándote de este valiente general, de este hombre que ha cambiado la historia de la patria, de este hombre que ha hablado, pero no tan solo ha hablado, sino que ha generado ese tremendo hecho que es la patria grande, porque él hablaba de la patria grande, y no tan solo hablaba, sino que liberó 3 países de un continente. Y eso es algo muy grande. Un hombre que razonaba, un hombre que pensaba, un hombre que era empático, un hombre que era muy, pero muy honesto, un hombre que era completamente fiel a las causas de la libertad de la patria. Que no se lo tiene en cuenta muchas veces porque se lo ha llevado al nivel del bronce. Entonces muchas veces nos parece imposible poder llegar a parecernos a él. Pero era un hombre de carne y hueso que verdaderamente sufría, incluso cuando cruzó la cordillera tuvo muchísimas afecciones, porque él tenía reuma, tenía úlceras gastrointestinales, ¿me entendés? Que le hicieron perder mucha sangre. Soportaba temperaturas de 40 grados en la mañana y de casi 20 grados bajo cero por la noche. O sea, fue bastante cruento, pero siempre hay que entenderlo. Por eso se los enseña en las academias de West Point, como te contaba el otro día, donde hay una llama votiva encendida siempre y que tiene su guardia las 24 horas. En homenaje a este hombre que ha trascendido todas las fronteras. Pero fundamentalmente te quiero dejar esto, la solidaridad del general San Martín, la hombría de bien, el querer una patria libre, justa, soberana. Y no te hablaba de una patria chiquita como Argentina, te hablaba de una patria grande. Veamos estas dos, Albertito, me gustaría que veamos estos videos, ¿me entendés?, que son hechos con inteligencia artificial. Veámoslo, por favor.
Sé que le escribiste a tu hija una serie de máximas para educar su alma. ¿Te animás a recordarlas? Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirarle gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Tener dulzura con los criados, con los pobres y con los ancianos. Que hable poco y lo preciso. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Amor al aseo y desprecio al lujo. Inspirarle amor por la patria y por la libertad. Qué genial sería que hubiese hombres, más hombres así, ¿no? Como el general San Martín, un hombre valorado en todo el mundo, en donde lamentablemente, siendo el padre de la patria, tuvo que dejar a su hija e irse. Por intereses políticos, por intereses que hasta el día de hoy nos traspasan y nos atraviesan a todos, lamentablemente. Pero ese era el general San Martín. Bueno, también quería mostrarte este video, ¿me entendés?, de un periodista chileno que casualmente habla sobre el general San Martín en forma indirecta, porque la creencia en Chile es que O'Higgins, ¿me entendés?, fue el que verdaderamente liberó a su pueblo, a Chile, y no es así. Fue el ideario del general San Martín. Sabía que no podía cruzar por el norte, entonces se encargó de dejarlo a Güemes ahí y se decidió a cruzar la cordillera. Hecho que ya lo había cometido antes en Francia, ya lo había hecho, ¿entendés? Y bueno, eso le sirvió de mucho para poder cruzar la cordillera de los Andes. Pero veamos lo que dice este periodista chileno sobre San Martín. En Chile crecimos creyendo que el Libertador tenía nombre y apellido, Bernardo O'Higgins, pero cruzar los Andes, vencer en Chacabuco y abrir las puertas de la independencia no fue obra suya. Y si hoy dijera que ese Libertador era argentino, muchos se sentirían traicionados. En las plazas, las calles y hasta la moneda, el rostro de O'Higgins es intocable. Pero el ideólogo, el líder y el hombre que arriesgó todo para liberar Chile se llamaba José de San Martín. Él pensó la expedición, entrenó el ejército en Mendoza y cruzó la cordillera cuando el gobernador realista decía que era imposible. Ganó en Chacabuco, entregó el mando a O'Higgins y siguió su camino para liberar Perú. Pero en Chile, su nombre se escondió detrás del de su amigo. Muchos lo culparon incluso por la muerte de los hermanos Carrera, y así la gratitud se convirtió en silencio. Es como si en Perú olvidaran a Bolívar, o como si en Argentina dijeran que San Martín fue solo un ayudante a O'Higgins. En Perú la plaza principal lleva su nombre. En Argentina es el padre de la patria. En Chile sigue siendo un invitado en su propia gesta. El verdadero libertador de Chile no nació aquí, y llevamos 2 siglos haciendo de cuenta que nunca... Bueno, esto no significa nada más que, bueno, la creencia era esa, es esa, pero fundamentalmente quiero decirte también que O'Higgins jugó un papel fundamental en la libertad de Chile, sí, es verdad, guiado por San Martín, y que después él prestó sus barcos para que San Martín, que estaba abandonado en Chile porque el gobierno central no le demandaba nada, ni quería que siga, porque él desobedeció la orden cuando le dieron de venir a reprimir en la Argentina, en lo que en ese momento uno no era Argentina, pero venía a reprimir por los intereses que tenían unitarios y federales. Él dijo que no, que su sable no saldrá de la vaina por intereses políticos. Y no derramaría sangre de hermanos, en una palabra. Entonces San Martín desobedece la orden y sigue. El gobierno nacional, ¿me entendés? En ese momento estaba Carlos de Alvear y lo abandona,
y él decide seguir rumbo a Perú gracias a O'Higgins, que le presta sus barcos para poder ir en barco hacia Lima. Desembarca en Lima y desde allí libera a Perú. Eso es, digamos, un poco el resumen de lo que hizo San Martín. Después se junta con Bolívar en Guayaquil, bueno, te conté el encuentro que tuvieron ahí. Él discute no discute, sino que hablan con Bolívar y él se pone a las órdenes de Bolívar y entonces con la humildad, por eso te hablo de la humildad de San Martín. Y Bolívar, según Felipe Piña, le dice: no, general, usted no puede estar bajo mis órdenes, le dice San Martín, le dice Bolívar. Entonces San Martín le dice: bueno, general, acá uno de los dos está de más, entonces yo me voy. San Martín se fue y le dejó toda la gloria a Bolívar para que terminara con su tarea, que venía ganando desde el norte y San Martín venía empujando desde el sur. Pero toda la gloria se la lleva Simón Bolívar. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Vos sabés, no sé si será casualidad o no, pero hay un datito ahí que te lo quería contar. San Martín, vos sabés que pertenecía a la logia de los Caballeros Nacionales cuando estaba en España, después pasó a Londres, donde ahí se juntaban, ¿me entendés? Que la fundó Francisco de Miranda, uno de los grandes, el precursor, digamos, de las ideas de liberar América del Imperio Español. El nombre de Francisco de Miranda es el único que figura en el Arco del Triunfo. Pero San Martín pertenecía a la logia de los Caballeros Nacionales, que después la forma acá, cuando viene a América, junto con Alvear y los otros compañeros de él, incluso Higgins. Pero después es tanta la importancia de los pueblos originarios, por eso te digo que era completamente diferente San Martín, le da el nombre de Logia Lautaro. ¿Me entendés? Bueno, es uno de los grandes originarios que provoca un tremendo alzamiento y una tremenda batalla en contra del español. Pero bueno, San Martín llega al último grado de la logia, ¿entendés? Y él recibe el nombre de Arístides en el último grado de la logia, que era como el maestro más antiguo, ¿me entiendes? El anciano más antiguo. Pero, ¿cuáles son las coincidencias? En las primeras guerras médicas que se libran en Grecia, no sé, seguramente habrás visto la película 300, ¿me entendés? En lo de 300 enfrentan a muchísimos enemigos, que fue una historia verdadera. Bueno, en la primera, esa es la segunda guerra médica con Artajerjes, en la primera pelea con Jerjes, no San Martín, estoy hablando de las guerras médicas que se producen en Maratón. Y ahí, ¿me entiendes? También hay un general que se llama Arístides y que tiene la misma actitud que San Martín, renuncia a la gloria y se retira de la batalla. Esas son las cosas que pueden llegar a ser coincidencias o no, pero el nombre de este general que renuncia se llamaba Arístides. Y el nombre que tenía el general San Martín dentro de la logia, como ocupando el último grado, era también Arístides. Y así, y tienen las mismas actitudes, ¿no? Uno entrega la gloria, San Martín también le entrega toda la gloria a Bolívar para que Bolívar sea el que lleve la bandera de la victoria. Pero eso no nos habla de la grandeza de Bolívar, nos habla de la grandeza de San Martín. Nos habla del hecho de la empatía, nos habla del hecho de la honestidad, nos habla del hecho de querer una patria libre, justa y soberana, nos habla del hecho de creer en la patria grande.
nos habla del hecho de que a pesar, ¿entendés? Y de hecho que era un militar muy instruido, había leído muchísimo, lo había estudiado muchísimo Napoleón, por eso pudo llevar adelante todo lo que llevó adelante, por eso pudo cruzar la cordillera con sus viejas tácticas, porque se había especializado sobre todo en inteligencia y tenía más de 1000 personas trabajando como espías. Era un hombre extraordinario, tanto que en muchas academias del mundo militares se lo estudia. Así que este era un poco más el reconocimiento hacia nuestro querido general, ¿me entendés? Y que siempre, por supuesto, nos hace sentir muy orgullosos en el mundo. Siempre, lamentablemente, los únicos que nos fueron orgullosos siempre son el poder, porque el poder ordena siempre, o el poder no le gusta que haya estos hombres con estas ideas tan extraordinarias, tan revolucionarias, tan adelantadas a su época. Entonces no lo dejaron crecer, o sea, él creció por mérito propio, pero no lo ayudaron absolutamente nada. Tanto es así que te dije que O'Higgins tuvo que ponerle él los barcos para que pudiera llegar a Perú, a liberar Perú. Porque ahí estaba la central, digamos, la central que manejaba todo lo que significaba el Imperio Español. Ese era San Martín, el hombre capaz de llevar adelante esta epopeya, el hombre capaz de cualquier cosa, el hombre que cuando fue gobernador defendió todos los intereses del pueblo mendocino, incluso el vino, y que llegaba a cobrarles, ¿me entendés?, un canon por la exportación o la importación que hacían. Era un hombre muy genial. Incluso lo primero que se dedicó, cuando llegó a ser gobernador de Mendoza, fue las cárceles, preocuparse por las cárceles, preocuparse por los seres humanos. Ese era el general San Martín, ese hombre que decía que siempre se imponga la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. El hombre que dejó esas máximas, y una de las más importantes que le escuchaste al principio, humanizar el carácter, ser más humano, ser más empático, preocuparse por el otro, querer al otro. Ese era San Martín, un hombre que casi no hablaba muy poco, porque era muy reservado. Una vez Mitre le preguntó a su yerno, después de mucho tiempo de haber muerto San Martín, cuando escribía, le preguntó sobre la logia de los Caballeros Reaccionarios o la logia Lautaro. Y su yerno, muy respetuoso, se negó a hablar de la logia, porque San Martín le había pedido que jamás revelase absolutamente nada de lo que significaba la logia y cuál era el contenido. Entonces, esas situaciones te pintan a la persona, esa persona que gritó, seamos libres, que lo demás no importa nada. Y hoy yo no sé si somos libres, hermano, y yo no sé si somos merecedores de la sangre, no tan solo de San Martín, sino de tanta y tanta gente que quedó en el camino, de tantos compañeros que han quedado luchando, como el Coco Vitar, a quien recordamos el otro día, lo conocimos, yo también lo conocí, es amigo de mi hermano Mario Vitar. Aquí le mando un abrazo gigante, pero lo quiero mucho a Mario, a pesar de que nos conocimos así, pero lo quiero mucho, ¿me entendés? Y bueno, estas son las cosas que verdaderamente nos llenan de orgullo, pero muchas veces se ocultan, muchas veces no nos cuentan, muchas veces nos hacen ver el San Martín lejos, inalcanzable, no el ser humano. Así que te mando un abrazo grande, Marito. Te felicito por tu hermano, la verdad, por ese corazón, por ese coraje, por esa capacidad de dar la vida por el otro. Y nosotros los peronistas, tenemos 30.000 compañeros que no están y que nos miran seguramente desde el cielo. Y ahí está tu hermanito también, el Coco, mirándonos. Y seguramente nos está pidiendo, así como San Martín, cuentas de qué hicimos con la sangre que ellos dejaron en el camino. San Martín murió muy pobre, él se fue a Bruselas, porque estaba en Inglaterra, viaja a Inglaterra ya lejos de su hija, la patria,
por intereses políticos que se siguen manteniendo hasta el día de hoy. Y bueno, así pasó, ¿me entendés? Fue muy pobre, estuvo casi 8 años en Bruselas y bueno, tuvo que dejar hasta que le pagaron. Rosa le paga lo que le debían, más otro dinero que le debían también del Perú, y puede comprar una finca en Boulogne-sur-Mer donde muere. Bueno, esa es la historia, y sus restos fueron repatriados mucho después, porque Rosa inició el hecho de traerlo a la Argentina porque él quería morir acá, y bueno, como siempre pasa, cae Rosas y eso llevó muchísimo tiempo. Bueno, eso es lo que te quería decir de él. Te quería contar de General San Martín. Por último, me quedaba contar también que muchos pardos, muchos oscuros, digamos, de piel morena, son los que participaron en las batallas, ¿entendés?, en la liberación de Chile y Perú. Porque muchos hacendados muy adinerados ponían plata, ponían ganado, ponían mulas para que no llevasen a sus hijos a la lucha. Entonces, algunos esclavos, algunos mulatos, peleaban por su libertad y para la libertad nuestra. Y yo no sé si somos dignos, mientras sigamos votando de la manera que estamos votando, si somos dignos de esa sangre. Esa duda tengo yo. Tengo una gran duda, pero bueno. Esta fue digamos, lo que nos tocó de hablar de mi querido general, el general San Martín, ¿no? Pero fíjate vos,